Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hola Mario, bien, excelente. ¿Y usted qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, Mario, he estado relacionando pues como un poquito las lecturas expuestas, los autores que se postean y me llamó mucho la atención pues lo que habla sin él. Él plantea una pregunta, o bueno, se plantea una pregunta respecto a él, que dice, ¿cómo puede el conflicto actuar como un proceso de socialización que fortalece las relaciones y la cohesión en los grupos sociales? No Ujú. sé, pues como que quieras aportar o qué pienses respecto a esto. Pues mira, Simmel también nos sostiene que el conflicto no es solo un elemento externo o accidental en la vida cotidiana, sino que es una forma importante y fundamental de interacción social, ¿sí? De esta misma manera, pues en pocas palabras, el conflicto brinda muchas ventajas y muchas ventajas, ¿no? Em, Este cumple funciones muy importantes al momento de estructurar las relaciones entre los diferentes grupos, bien sea de familia, de trabajo, de amigos, etcétera, ¿no? Porque en la vida tenemos, formamos grupos de cualquier cosa. Eh, Cuando surge un conflicto, bien sea, vuelvo y te lo digo, en un entorno familiar, en un entorno de trabajo, en un entorno de amistad, esto fortalece la solidaridad del grupo. ¿Cómo lo veo yo? Ante mis perspectivas, yo pienso que los conflictos son muy importantes en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Ya que se nos ayuda a fomentar el cambio, porque gracias a esos conflictos que se presentan, nosotros podemos cambiar actitudes, podemos cambiar tratos, podemos cambiar muchísimas cosas, las cuales quizás nosotros no nos damos cuenta que afectan a los demás. Ese también mejora la comunicación de grupo porque en muchas ocasiones no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona y por ende callamos cosas, entonces al momento de que pasa algo mínimo nosotros explotamos, entonces la idea no es esa, sino que la idea es tener una buena comunicación con las personas del grupo. Eh, por otro lado, yo creo que eso también ayuda a identificar esos pequeños problemas que nosotros no vemos, pero los otros sí. Ejemplo de grupo entre nosotras, tú ves que yo estoy fallando en la puntualidad, ejemplo, si tú me lo comunicas, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a buscar la manera de solucionar este problema, ¿no? Y así sucesivamente con todos los grupos. Pienso que también tienen muchas desventajas que pueden ser, para mi concepto, pueden dañar las relaciones que hay entre estas personas de grupo, porque en muchas ocasiones, por diversas cosas, porque algo no nos gusta, preferimos mejor alejarnos y dañar esa bonita relación que en algún momento hubo. Pienso que lo más duro de un grupo es cuando ya llega al irrespeto, a la violencia, a la falta de comunicación y de muchísimas cosas. Por eso es importante siempre, ante todo, mantener como ese respeto y esa solidaridad con las demás personas del grupo. En algún momento, sé que todos hemos pasado por algún conflicto, bien sea familiar, amistoso, o sea, de cualquier forma, y siento y pienso que nunca debemos llegar a los límites de la violencia porque eso ya pasa a ser un entorno violento, un entorno en el que no nos vamos a sentir cómodos, ¿no? Los grupos se desintegran la mayoría de veces por ese tipo de cosas, o por peleas muy fuertes, o por malos tratos, y más allá de todo, por la violencia. No sé, quería preguntarte si de pronto tú has vivido en algún momento algún tipo de conflicto el cual te haya marcado o que tengas en mente en estos momentos. Esperemos que van a salir. Bueno, así como un conflicto como tal, ahorita, pues en esta edad, no, pero sí recuerdo que cuando estaba pequeña, pues hubo un enfrentamiento, yo he sido criada pues en el campo y las personas del campo vemos mal lo que es la desigualdad y los conflictos pues entre el gobierno y los grupos al margen de la ley y todo eso. Entonces recuerdo que cierto día llegamos con mi hermano del colegio, donde mis abuelos, y no había nadie. Esa noche, pues ya era tarde de la noche y hubo un enfrentamiento entre esos. Entonces, o sea, cuando uno en esa situación, en su niñez, es muy inocente, no entiende como el porqué de las cosas y todo, lo único que es, pues, el miedo y es totalmente natural. Pero entonces, ya después, cuando uno procesa como un poquito más las cosas, se va, o sea, todo va encajando. O sea, como que lleva en sí y cuál ha sido el origen de todos los conflictos. Porque si nos vamos a eso, todo, no es que surge ya, sino que todo tiene un antecedente, todo viene desde algo. Todo. Entonces, pues Ujú. espero con eso como responder a su pregunta. No, y hablando de eso, mira que yo también soy desplazada, gracias a que la guerrilla, hablándolo así, que ya sabemos, me desapareció un tío hace 20 años.
Y hasta la fecha de hoy de él no se sabe absolutamente nada, 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 nada. Incluso llegó a amenazar a mi familia, llegaron a amenazar a mi familia y a todos y seguíamos en la búsqueda de él. Y todo esto es gracias a los conflictos, a las malas personas que existen, problemas que ni siquiera tienen que ver con el resto de la comunidad y terminan pagando platos rotos la gente que no tiene nada que ver en ese tipo de conflicto y en ese tipo de problemas. Mira, quería compartirte un concepto que se plantea en la lectura sobre Marx y es sobre la revolución industrial, básicamente. El Ujú. concepto dice así: desde hace algunas décadas, la historia de la industria y del comercio no es más que la historia de la rebelión de las fuerzas, escucha, de las fuerzas productivas modernas contra actuales relaciones de producción y estas en la propiedad de condición de la existencia de la burguesía y su dominancia. Es decir, que la burguesía ha prevalecido, o sea, y la Ujú. clase alta siempre ha estado pues en sí. Y lo que pasa es que digamos que se le cambia el nombre, ¿cierto? Ahorita vemos mucho lo que es el capitalismo, incluso estamos en un estado pues capitalista, el nuevo gobierno pretende volvernos como un estado social de derecho y sabemos que hay muchas personas en contra de eso y que incluso se han dado manifestaciones ya por eso. Entonces, generalmente, ¿quiénes hacen esas manifestaciones? La clase baja, La el clase. obrero, Ujú. los universitarios, se ve mucho joven universitario, o sea, el universitario pues sí es revolucionista, porque Mucho. saben que, o sea, que esa desigualdad tan marcada que ha habido desde tiempos remotos, porque no es solamente de ahorita, sino que desde la antigua Roma podemos hablar. No sé qué piensas referente al concepto y como al desplazamiento que tuvieron las máquinas con la llegada de la revolución industrial, el desplazamiento que tuvo, o sea, la manufactura por la maquinaria. Pues mira, yo pienso que ese tema de la revolución industrial trajo consigo muchos beneficios, pero también muchas desventajas. ¿Por qué? Porque chévere el progreso tecnológico, el progreso científico, el crecimiento económico, pero ahí el problema. Al ya haber tantas máquinas, al ya haber tantas cosas, lo que genera es un desempleo. Por eso día a día la tasa de desempleo cada vez está peor, cada vez es mucho más complicado poder encontrar un trabajo, cada vez mucho más complicado poderte situar y tener un estilo de vida diferente al que pues normalmente se tiene, ¿no? Gracias a eso existen ahorita muchas personas madres, cabezas de familia que tienen que sobrevivir con el diario, tienen que buscar cómo darles de comer a sus hijos porque gracias a todo eso no hay trabajo, o sea, muy chévere por el crecimiento que ha habido, el acceso a muchos bienes, o sea, tienen muchas ventajas lo que tiene al principio, pero pues también las condiciones laborales ahorita no son las mejores, existe la explotación infantil porque hay muchos niños chiquitos, jovencitos de menos de 15, 14 años trabajando en las calles por ayudar a sus padres, la desigualdad social, el problema de las viviendas, o sea, son muchos problemas los que surgieron a partir de eso. Entonces, esto trae cada día desafíos que hasta el día de hoy no se resuelven y que para que eso se resuelva tienen que pasar muchísimas cosas, muchísimos años más. Y siento que a través del tiempo lo que va a pasar es que va a haber una tasa de desempleo cada vez más baja hasta llegar al punto de que sí o sí tienes que crear empresa, porque ahorita la mayoría de élites son las que tienen la, el dinero y lo único que buscan es el beneficio propio y ni siquiera piensan en sus trabajadores. Sí, sí, y mira, también quería compartir como todo, o sea, siempre es como un vaivén, como un yin y un yang, en el bien tiene que haber un poquito de mal, en el mal tiene que haber un poquito de Ujú. bien. Hay algo que nos dice Karl Marx que me parece muy interesante y es esta frase que dice: la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la lucha de clases sociales. De O clase. sea, lo que le decía, venimos desde la antigüedad con esa enmarcación y esta lucha por una equidad, por unos mismos derechos. Y es increíble que aún, o sea, nos consideramos una sociedad actualizada, moderna, globalizada, pero aún así se ve esto. Ujú. Y creo que, o sea, siendo un poquito racionalista, es muy difícil abatirla. Sí, la verdad yo lo considero también súper complejo. Yo también estuve viendo y Marx también nos describe que los conflictos, perdón, las luchas de clases son el principal motivo de todas las historias, ya que en base a eso se desarrolla todo y a través de esos conflictos de los Ay, no, me volví a confundir. Sí, Alejandra, mira que de hecho Marx nos describe
que las luchas de clases es el motor principal de todas las historias, ya que en base a eso, la persistencia de la desigualdad, las clases sociales, los conflictos entre opresores y oprimidos, estas se producen por las revoluciones y las transformaciones sociales que son las más profundas. Con el paso del tiempo, el cambio social no es fruto de acuerdos políticos o licencias voluntarias, como lo dice Marx, sino que es el enfrentamiento de las diferentes clases sociales que existen, como la clase alta, la clase baja, mejor dicho, hay miles de clases, pero el caso es aquí que esto es una lucha que se sigue viviendo constante y que no va a ser fácil nunca batirla porque siempre va a existir esa diferencia de clases, eh, porque se vive en una lucha entre sí con todos los grupos, entre todas las personas. Mira, y también quería comentarle que como, o sea, como le decía, en lo malo siempre hay un poquito de bueno. Nosotros como sociólogos, como futuros sociólogos, nos arraigamos mucho en la interacción en que se da esto. O sea, en cómo las personas actúan y cómo se desenvuelven ante cierta situación. Lógicamente no todos actúan o enfrentan la situación de la misma manera porque somos seres instintivos por naturaleza y algunos reaccionan de pues mala manera, generando violencia, generando caos, todo eso, pero de cierta manera no siempre es malo, sino que hay que quedarnos como con ese poquito bueno. Bueno, ya tenemos, de acuerdo a lo que dijimos antes, que hablamos sobre Mar, sobre Simer, ahora tenemos un nuevo postulado de Lewis Coser frente a las funciones del conflicto social. Algo que él expone y que me parece interesante es el conflicto es un agente muy importante para establecer la plena identidad y autonomía del ego, o sea, para la diferenciación plena de la personalidad frente al mundo exterior. Es decir, que el conflicto nos permite o nos otorga a nosotros como grupo, bueno, como grupo, como sociedad, identificarnos frente al mundo exterior. Es decir, un ejemplo, los universitarios tienen esa categoría o tienen como esa etiqueta de que son revolucionarios, los campesinos, entonces de cierta manera eso permite una identidad frente al mundo exterior o a su alrededor. También hace diferentes proposiciones como que mediante el conflicto se dejan libres los sentimientos de hostilidad que se tienen aprisionados, es decir, que se han reprimido esas ganas de ser impulsivos o de manifestarse frente a algo que no les parece, pues que no se está de acuerdo. También nos habla sobre el conflicto real y el irreal. Dice, la distinción entre el conflicto real y el conflicto irreal implica una abstracción conceptual de la realidad concreta. En las situaciones del conflicto real pueden estar acompañadas, especialmente cuando no existen las condiciones adecuadas de lucha, por sentimientos ficticios. En su origen representan sendas desviacionales, o sea que este tipo de conflicto no, de cierta manera, está generando una desequidad en ambas partes. También frente a lo que expone Lewis Coser, nos dice que los conflictos tienden a ser mejores bueno, sí, de cierta manera sí mejores cuando hay sentimientos íntimos, es decir, un ejemplo muy básico, como de yo haber tenido una relación muy estrecha con una pareja o un amigo, X caso, pasó, bueno, algo que hizo que esto se distorsionara totalmente. Entonces ya aquí los conflictos van a ser más, digámoslo así, de cierta manera como más apasionados porque ya hubo un vínculo, hubo un entrelazamiento anterior, o sea, venimos de algo y ya se genera esta distorsión. Ya como para englobar un poquito todo, los conflictos sociales no son del todo malos. Lo que hablábamos anteriormente, lo que pasa es como en cómo terminan las luchas, ¿cierto? Eh, Mencionamos muchas veces como la violencia, pues las muertes, se ven muchas personas víctimas que no tienen nada que ver, se ven afectadas. Entonces en sí esto es como el contra del conflicto, pero el conflicto bien ejercido o de manera que se dialogue genera o sea, genera paz y genera satisfacción porque también se puede lograr el objetivo principal.
que solucionar X o Y situación, pues mediante un conflicto, pero de manera apaciguada. Esto ha sido todo de referente a esta fase. Muchas gracias.